Hola y bienvenidos a su canal Hogar Dulce Hogar con Stephanie. El día de hoy, chicos, vamos a hacer una hermosa corona en forma de estrella o copo de nieve utilizando materiales económicos de Dollar Tree. Es una manualidad sencilla, divertida y económica que te encantará. No te olvides de suscribirte y dale like a este video. Y para los materiales que vamos a utilizar el día de hoy necesitamos 6 mini arbolitos. Estos los conseguí en la tienda de Dollar Tree. Vamos a utilizar listón, piñitas de Navidad, podemos utilizar esperitas, flores, ornamentos, lo que ustedes deseen, chicas, a su gusto. Esto es lo que yo voy a utilizar. Les voy a enseñar dos opciones de cómo decorar su corona, una con estas flores y la otra más sencilla. Comenzamos. Vamos a comenzar por quitarle las bases a nuestros arbolitos, uno por uno. Aquí les voy a dar una idea de más o menos cómo vamos a ir acomodando las ramitas para formar nuestra estrella. Vamos a utilizar de estos cables para amarrar. Con esto vamos a amarrar nuestras ramitas juntas. Aquí en este video yo le puse uno, pero después decidí ponerle uno en cada lado para que estuvieran más fijos y no se movieran tanto. Así vamos a amarrar cada uno de nuestras ramitas en pares, chicas. Tienen que ser de 2 en 2. Y miren, aquí pueden ver en donde le puse doble cable. Traten de apretarlos muy bien para que queden muy fijos. Esto le da una mayor estabilidad a nuestras ramitas. Y de esta manera los vamos a colocar a manera de que forme una estrella. Después tenemos que amarrar nuestras ramitas juntas. Yo utilicé este pedacito de ramita que le arranqué uno de esos porque tiene alambre y así vamos a ir formando nuestra estrella. Traten de moldearla bien para que quede a su gusto. Vamos a amarrar bien las las 6 ramitas juntas para que queden bien hechecitas. Y después vamos a comenzar por abrir las ramitas para comenzar a dar forma a nuestra corona. Y bueno, así más o menos es como va a quedar nuestra corona. Si se fijan, tiene forma de copo de nieve. Y bien, ahora voy a comenzar a pegar estas piñitas que junté de mi patio porque tengo un pino afuera que comenzó a tirarlas. Así que pienso que mezclar lo natural con lo artificial le da un toque más realista a nuestra corona. Ok, aquí voy a pegar mi última piñita y les voy a enseñar cómo quedó. Miren, así quedó la corona ya formadita. Ahora voy a ponerle algo en el centro para que no se mire tan pelona. Ok, bien, yo escogí estas campanitas, algo sencillo nada más, como rústico y sencillo para no ponerle demasiado y no cargar demasiado la decoración. Esta es la opción número 1. Ahora vamos a ver la opción número 2 que está aquí en la pantallita pequeña. A ver cuál le gusta a usted. Si les gusta la opción número 1 o la opción número 2, comenten aquí abajo en las cajitas y díganme cuál es su favorita, si la más colorida o la más sencilla. Y bueno, eso fue todo, chicos. Gracias por ver. Los veo en el próximo video y muchas gracias por su apoyo. Adiós. Bye.